Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Bueno, pues mi nombre es Samuel Fernández, soy testigo cristiano de Jehová y bueno, pues hoy hemos elegido el tema del canon bíblico, si la Iglesia Católica no lo dio, simplemente pues para comentar unos datos históricos, hablar un poco entre nosotros y espero que todo se dé bien y siempre pues para la alabanza del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es Rodrigo. Okay, perfecto. ¿Tienes un minuto para presentarte? Listo. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, soy politólogo, biblista y apologeta, miembro de una comunidad cristiana católica llamada Juan 23. Y bueno, pues aquí estoy aceptando la invitación de Samuel para tratar este tema. Bueno, espero que disfruten esta temática que es tan interesante todos. Muchas bendiciones y bueno, por favor denle like y compartan este video. Adelante. Muy bien, entonces damos inicio a este debate. Puedes iniciar, tienes 10 minutos para hacer tu primera exposición, Samuel. Cuando gustes, inicio tu tiempo. Bueno, pues empezamos ya mismo. Bueno, la verdad es que nos han contado una historia, pero para conocer el final va a haber que volver al principio. Bueno, lo cierto es que los apologistas católicos nos dicen que la Iglesia Católica nos dio la Biblia en el año 382 en un concilio en Roma, ¿no? Bueno, esta declaración explícita implica otras implícitas que se van a tratar a continuación para demostrar pues que esta es otra de las muchas falsificaciones históricas que la Iglesia Católica pues ha secuestrado para declararse la Iglesia de Cristo, desde luego es mi opinión. Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios está viva y no necesitó que nadie, ningún tipo de ser humano, le diera vida 300 años después de terminarse de escribir. Bueno, lo cierto es que en Hebreos 4:12, por ejemplo, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y ejerce poder, energes, enérgica. Por lo tanto, la propia palabra de Dios tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, el Salmo 36:9 nos dice que la fuente de la vida es Dios. Como nos la dio Dios, pues la palabra de Dios tiene energía, tiene poder. Por lo que una declaración implícita es que estuvo sin vida hasta que la Iglesia Católica le dio vida declarando la palabra de Dios en el año 382. Bueno, otra declaración implícita es que la escritura como tal solo apareció 382 años después de Cristo, por lo que hasta a ese momento pues nadie sabía qué libros eran verdaderos o qué libros eran falsos. Sin embargo, y solo con la Biblia se puede demostrar que eso no es así. Por ejemplo, la Biblia siempre habla de las escrituras. Si no hubiera habido una colección definitiva de santos escritos, esa expresión bíblica carecería de sentido. Por ejemplo, en Mateo 21:42, Jesús dijo, ¿nunca han leído en las escrituras? ¿En cuáles? En Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras, evidentemente, ¿cuáles? ¿Se plantearía alguna vez alguna persona cuáles serían esas escrituras? Por ejemplo, con relación a las personas de Berea, estos dicen que examinaban con cuidado las escrituras diariamente y luego, por ejemplo, vemos en Hechos 17:11 que esas palabras las recibieron como palabras de Dios. Entonces estos, para saber si les estaban diciendo la verdad, miraban en las escrituras. Lógicamente, tenían que tener pues un libro que formase ese grupo de las escrituras. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 119:60, la suma de tu palabra es la verdad. Y si sumamos algo, tiene que dar, evidentemente, un resultado. Pero, claro, eso se tendría que saber desde el principio. De hecho, el apóstol Pablo dijo que esas escrituras inspiradas y reconocidas fueron encomendadas a los judíos en Romanos capítulo 3, versículo 2. Por lo que el canon hebreo era considerado palabra de Dios sin la necesidad de esperar siglos para saber que lo que nos enseñaba la Biblia era palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad de hombres, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por espíritu. De hecho, la Iglesia Católica no nos dijo lo que era la palabra de Dios, ya lo hace la propia palabra de Dios,
que se declara palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice, al hablar de estas cosas, como también lo hacen en todas sus cartas, en ellas, sin embargo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Mira, las cartas de Pablo son inspiradas como el resto de las escrituras. Y de hecho, el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13 dijo que las palabras enseñadas por el Espíritu Santo eran declaradas por los apóstoles. De hecho, dice, de estas cosas también hablamos no como palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, al combinar nosotros asuntos espirituales con las palabras espirituales. Por eso Pablo dijo más tarde, por ejemplo, en 1 Corintios 14:37, si alguno piensa que es profeta o está dotado del Espíritu, que reconozca las cosas que les escribo porque son mandamientos del Señor. De hecho, uno de los dones era discernir los mensajes inspirados, como dice 1 Corintios 12:10. Por lo tanto, el Espíritu Santo los dotó para saber que era palabra de Dios y que no era palabra de Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo cita dice o escribe 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, lógicamente está hablando de la escritura inspirada y reconocida como las escrituras hebreas, y lógicamente hasta ese momento, esta sería posiblemente su última carta sobre el año 64, los escritos que formaran las escrituras griegas cristianas. Por lo tanto, no se necesitó de ninguna persona, ninguna iglesia, 4 siglos después, para enseñar o mostrarnos qué es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Bueno, 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, nosotros damos gracias a Dios porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo lo aceptaron? Como palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 5:18 cita primero de Deuteronomio 25:4 y luego de Lucas 17. ¿Qué estaba haciendo Pablo con esto? Evidentemente, estaba mostrando como un libro canónico era el Evangelio de Lucas. Aquí vemos cómo Pablo autoriza, lógicamente, el Evangelio de Lucas. De hecho, Jesús, en calidad de gran maestro, sí nos mostró cuál era la suma de la verdad. Por ejemplo, en Lucas 24:44, él, por ejemplo, dice, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, nos estaba mostrando que sí había un grupo de escritos inspirados, en este caso, de escrituras hebreas. De hecho, es muy importante, por ejemplo, también Mateo 23:35, cuando nos habla y dice que desde la sangre de Abel a Zacarías. Lógicamente está marcando, es como decir, de Génesis a Apocalipsis. Aunque Zacarías no fue, evidentemente, el último profeta, sí en el canon hebreo viene el último, Segunda de Crónicas, ¿no? Por lo que en el primer siglo queda demostrado que tenían un canon de libros reconocidos como la Escritura. Por lo tanto, solo nos queda ir viendo si eso continuó. Por ejemplo, cuando vemos a finales del primer siglo, principios del segundo, por ejemplo, Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, en el 23 cita de Malaquías 3:1 y dice que es la Sagrada Escritura. Y luego, por ejemplo, en el 43 está citando de 1 de Timoteo capítulo 3 como escritura. Vemos que estos cristianos, ¿qué hacían? Hacían una distinción entre las escrituras hebreas y las escrituras griegas cristianas. Y luego, por ejemplo, en el 53 dice, conocéis las Sagradas Escrituras, ¿por qué? Porque las escudriñáis, ¿no? Bueno, si vamos, por ejemplo, a Irineo de León, un poquito tiempo después, bueno, cita en multitud de ocasiones las escrituras griegas cristianas. Por ejemplo, en el libro 1, en el 8:2 dice, vemos ahora los textos de las escrituras haciendo referencia al Nuevo Testamento. Por lo tanto, para Irineo de León también había un grupo de escrituras que eran las escrituras griegas cristianas. Bueno, de hecho, Irineo asegura que para su tiempo estaban metiendo libros que eran falsos, o sea, no pertenecían al canon. Por ejemplo, en el libro 1:21 dice, además de estos, ellos han añadido una multitud de escritos apócrifos y bastardos que causan admiración a los necios que desconocen las verdaderas escrituras. Las verdaderas escrituras. ¿Cómo podría haber unas verdaderas escrituras sin que Roma, siglos después, lo dijera? De hecho, bueno, el propio Irineo... Te quedan 2 minutos, Samuel. Vale, gracias. El propio Irineo dice que luchaba contra el mundo gnóstico y les decía, bueno,
es que los libros, los evangelios son 4 y las cartas de Pablo son las que son, porque los gnósticos, en este caso los marcionistas, falsos cristianos, decían que solo valía con Lucas o que las cartas de Pablo no eran las que eran, ¿no? De hecho, mirad lo que dice en el libro 3, en el 2.1, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o sea, las escrituras, o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, decían, porque según dicen, no se transmitía la verdad por ellas, sino de viva voz. Por lo cual Pablo habría dicho, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo, citando de 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué decía el mundo gnóstico? Porque no les interesaba, evidentemente, la palabra de Dios viva, porque tenían otros tipos de doctrinas. ¿Qué decía Irineo? Es que estos gnósticos, estos falsos cristianos, buscan un Dios fuera del Padre, ¿no? Como hace hoy el mundo trinitario. ¿Qué decían? Bueno, es que la Biblia, bueno, es la tradición, sobre todo la tradición. Y luego, bueno, ya la Biblia hay que intentar entenderla, ¿no? Que cuánto nos recuerda al catolicismo, ¿no? De hecho, mirad lo que dice el libro cuarto, el 33.8. La verdadera gnosis, el verdadero conocimiento, es la doctrina de los apóstoles. Así nos llega sin ficción la custodia de las escrituras en su totalidad, sin que se le quite o se le añada alguna cosa. Su lectura sin fraude, la exposición legítima y llena de afecto por la palabra, según las mismas escrituras, sin peligro y sin blasfemia. ¿Qué estaba diciendo Ireneo de León? Que lógicamente tenían las escrituras, unas escrituras inspiradas y establecidas en el siglo I, dada por la Iglesia primitiva. Ya está, ¿no? Tiempo, Samuel, tiempo. Ok, ya tenemos los 10 primeros minutos de la intervención de Samuel Fernández. Rodrigo, activa tu micrófono, tienes 10 minutos, inicio cuando pronuncies la primera palabra, comienzo a llevar tu tiempo. Bueno, dame un segundo, todavía no voy a empezar. Dale, me avisas y ya comenzamos. Aquí está. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Ok. Ok, bueno, resulta que generalmente en el mundo no católico, esto incluye protestantes y testigos de Jehová, se utilizan ciertas citas bíblicas para mencionar que el canon ya existía. Y eso podría ser complicado dependiendo de cómo se interprete la escritura. Entonces, yo ante esta situación he decidido, primero que todo, primero mostrar lo que es la historia, ¿no? ¿Qué nos dice la historia? Y pues podríamos utilizar un libro que fuera, ¿cómo les digo yo? Que fuera católico, que fuera protestante y podrían decir que está manipulado. Entonces, para esta situación he decidido acudir compartiendo página de los testigos de Jehová. ¿Ok? No es literatura católica, no es literatura protestante, es literatura de los mismos testigos de Jehová. Se argumenta generalmente que el canon ya estaba hecho en la época de Jesús, el canon del Antiguo Testamento, y cuando se murió en Apocalipsis Juan, que no sabemos si es el mismo apóstol, probablemente no, es otro Juan, ya estaba hecho el canon. Vamos a ver si eso es cierto. Dice la página www.jw.org en su biblioteca, dice canon bíblico. La expresión canon bíblico se refiere a la colección o lista de libros bíblicos que se consideran verdaderamente inspirados por Dios. El término canon se deriva de la palabra hebrea kaned, caña. Las cañas se usaban como reglas o instrumentos de medir. De modo parecido, el canon bíblico o catálogo de libros inspirados permite al lector medir o determinar lo que está bien en cuestiones de fe, doctrina y conducta. Y quiero que pongan la lupa aquí.
Dice, el canon de las escrituras hebreas, dígase Antiguo Testamento, quedó establecido a finales del siglo V antes de nuestra era. O sea, en nuestra era, siglo V. ¿Qué quiere decir esto? Que el canon de los hebreos, el canon fariseo en hebreo, que lo que llamamos la Tanaj, ¿sí? Fue establecido hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, no lo estoy inventando yo, lo dice la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Hasta el siglo V de nuestra era fue establecido el canon del Antiguo Testamento, o sea, el judío, la Tanaj. Por lo tanto, todas las elucubraciones que hayan hecho, que puedan hacer sobre citas bíblicas que nos mostraban cómo se puede diferenciar la ley, los escritos, los profetas, sin decir qué libros eran, porque sí había una división, pero no quiere decir que esa división demostrara qué libros componían esa división, entonces no quiere decir que existiera un canon, porque la misma página de los Testigos de Jehová dice que el canon del Antiguo Testamento fue conformado hasta el siglo V de nuestra era. Ahora, hay otra cosa muy interesante que yo les voy aquí a detener la pantalla. Yo le voy a pedir a mi oponente y a cualquiera que quiera poner en duda que fue la Iglesia Católica la que puso el canon de las Santas Escrituras, la que lo estableció, que me muestre una sola Biblia de 66 libros, como la tienen los Testigos de Jehová o como la tienen los protestantes, que sea anterior a 1825. Una sola Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de 66 libros. Si no me muestra históricamente que existió una Biblia de 66 libros, que haya escrito alguno de los autores que él haya mencionado, pues automáticamente habrá perdido el debate. Porque sabemos que el canon de 66 libros nació con las Sociedades Bíblicas Unidas de Inglaterra en 1825. Y la razón por la cual surgió este canon fue, primero, porque los bautistas, que eran los que financiaban las Sociedades Bíblicas Unidas, presionaron para quitar 7 libros del canon griego, ¿sí? Que tenía la Biblia católica, que los quitaran, ¿sí? O si no, los dejaban de financiar. Es la primera razón. La segunda razón, porque las sociedades bíblicas necesitaban esparcir la Biblia y para ahorrar tinta y papel y abaratar los costos de la Biblia, decidieron efectivamente hacerle caso a los bautistas y eliminar estos 7 libros de su Biblia. Por lo tanto, en la historia del cristianismo no existe, y menos del judaísmo, pues, porque pues, el judaísmo tiene 23 libros, lo que se llama Tanakh, y para ellos la única parte inspirada de la Tanakh es la ley, o sea, la Torá. Entonces, pues si ellos me van a decir que los judíos establecieron cuáles son los libros inspirados, pues vamos a tener problemas porque ni la ley, ni los profetas ni los escritos, que son 2 de las 3 divisiones de la Tanakh hebrea, son consideradas por los mismos judíos como inspiradas. Solamente la ley, la Torá, lo que llamamos el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, son considerados por ellos como palabra inspirada por Dios. Entonces aquí tenemos otro problema, porque no pueden decir que los judíos establecieron el canon de libros inspirados, porque si para ellos el canon de los libros inspirados son solo la Torá, y pues no hablemos del Nuevo Testamento, ellos no aceptan el Nuevo Testamento, entonces vamos a tener otro problema mayor, porque entonces los testigos de Jehová tendrán que acogerse y decir que según la misma opinión de los judíos, solamente hay 5 libros inspirados por Dios en la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No más. Lo demás no es inspirado.
si nos acogemos a la opinión de los judíos, obviamente. Por otro lado, bueno, vamos a mirar un poquito de historia. Ahora sí, un poquito más de historia. Y vamos a irnos a la época de, ¿qué les digo yo? De Clemente de Roma. Dice, a finales del siglo I, algunas de las cartas de Pablo eran conocidas por Clemente de Roma, algunas, junto con alguna forma de palabras de Jesús. Pero mientras que Clemente valora esto sumamente, que no los considera como escrituras, ¿sí? Grafé, un término que reservaba para el Septuaginta, según lo dice Metzger en 1987, llega a la siguiente Rodrigo, te conclusión. quedan 2 minutos. Gracias. Llega a la siguiente conclusión acerca de Clemente. Clemente hace referencias ocasionales a ciertas palabras de Jesús, a pesar de que tienen autoridad para él. No figura a investigar cómo se garantiza su autenticidad en 2 de los 3 casos que él habla de recordar las palabras de Cristo del Señor. Parece que tiene un registro escrito en mente, pero él no lo llama un evangelio. Él conoce varias de las epístolas de Pablo y las valora sumamente por su contenido. Lo mismo puede decirse de la epístola a los hebreos, a la que conoce perfectamente, aunque estos escritos obviamente poseen para Clemente considerable importancia, nunca se refiere a ellos como autoritativas, no las llama escrituras. Ojo, estamos hablando de Clemente de Roma. Justino Mártir, estamos hablando de los primeros siglos. En la mitad del siglo II, Justino Mártir, cuyos escritos abarcan el periodo comprendido entre 145 y 163 después de Cristo, menciona las memorias de los apóstoles que los cristianos llamaban evangelios y que eran considerados a la par del Antiguo Testamento. Los eruditos están divididos si existe alguna evidencia de que Justino incluyó el Evangelio de Juan en las memorias de los apóstoles, o si por el contrario basaba la doctrina del Logos en él. En las obras de Justino las distintas referencias se encuentran a Romanos, a 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses y posibles alusiones a Filipenses, Tito y 1 Timoteo. Además se refiere a un relato de una fuente no identificada del bautismo de Jesús, la cual difiere de la proporcionada por los evangelios sinópticos. Cuando Jesús entró dentro del agua, el fuego se encendió en el Jordán y cuando subía el agua, el Espíritu Santo vino Tiempo, sobre Rodrigo. ellos. Listo. Gracias. Tiempo. Aquí tenemos los 10 primeros minutos, los 10 segundos, la segunda intervención. Vamos con tu segunda intervención, por favor, Samuel. Si gustas, puedes tanto refutar como seguir exponiendo. Ahí tienes tu segunda intervención. Cuando hables, puedo iniciar tu tiempo. ¿Listo, brother? Bueno, pues si quieres empezamos ya mismo. Bueno, ya hemos visto hasta el momento cómo Clemente de Roma, por ejemplo, habla de las Sagradas Escrituras, cómo Irineo de León dice que ya había un grupo de escrituras que los gnósticos intentaban rechazar. Y bueno, ¿cómo trataban a las personas que intentaban falsificar las cartas de Pablo en el segundo siglo? Mirad lo que dice Tertuliano en el Bautismo 17. Pero si los escritos que erróneamente llevan el nombre de Pablo, que sepan que en Asia el presbítero que compuso este escrito, hablando de los hechos de Pablo, como si estuviera aumentando la fama de Pablo con su propia reserva, después de ser condenado y confesar que lo había hecho por amor a Pablo, fue destituido del cargo. Bueno, la única manera de saber que estaban entrando falsificaciones, al final, ¿cómo es? Pues sabiendo que escritos eran los verdaderos. Por ejemplo, Dionisio de Corintio, que creo que la Iglesia Católica dice que era un papa, dice que estaban falsificando en su día las escrituras. ¿Qué escrituras? No sabían qué escrituras eran, ¿no? Porque claro, tenemos 36 papas que no fueron capaces de decir a la gente, oye, esto es la Biblia, esto es palabra de Dios. Bueno, desde luego, cuando vemos la historia es totalmente diferente a lo que nos está contando hoy Rodrigo. Por ejemplo, el primero en usar, ¿vale? Ya se sabían escrituras hebreas, escrituras griegas. Sin embargo, el primero en usar la palabra Nuevo y Antiguo Testamento fue Clemente de Alejandría, como incluso cuenta la Enciclopedia Católica. Pero mirad el comentario de Orígenes, hablando un poco acerca de los cumpleaños. Dice, porque en efecto encontramos en el Antiguo Testamento al faraón, el rey de Egipto, celebrando el día de su nacimiento con una fiesta. Y luego dice, y en el Nuevo Testamento, a Herodes. Por lo tanto, ¿qué ve Orígenes?
pues dice, oye, mira, yo comparando el nuevo y el antiguo veo esto, que es lo mismo que hacían otros padres de la Iglesia como Irineo o Clemente de Alejandría, de Roma, ¿no? Bueno, sobre el año 170 aproximadamente tenemos un documento, es verdad, que le falta el principio y el final, que es el documento muratoriano, y ahí por lo que se ve sí había un canon de lo que era el Nuevo Testamento, es verdad que le faltan ciertas partes, empieza diciendo Mateo, Marcos, porque luego dice, y el tercero Lucas, es verdad que Mateo y Marcos no viene, pero dice, y el tercero es Lucas, y luego da lo que sería el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, faltarían primera y segunda de Pedro, Hebreos y Santiago. ¿Por qué? Porque no se ha conservado hasta el final, incluso los investigadores dicen que cuando lo tradujeron al latín, pues lo hicieron bastante mal, tratándolo bastante mal, pues como suelen hacer con muchas cosas, ¿no? Sin embargo, se encontró en el siglo, sobre el año 200, un grupo de cartas paulinas, había unas 10 o 11, y se encontró, que son las cartas más antiguas que existen, que estaba Hebreos dentro de esas cartas. Por ejemplo, Irineo de León cita a Hebreos 13 veces, Justino Mártir 15 veces, y Tertuliano, por ejemplo, Modestia 20. Él lo defiende, pero dice que lo escribió Bernabé, el compañero de Pablo, y tiempo después, Orígenes en el siglo III dice que aunque es parte del canon, que posiblemente no lo escribió Pablo, aunque muchas veces se dirige a él como la carta de Pablo, ¿no? Y de hecho Eusebio cita de Orígenes y dice que en el pasado se decía que era de Pablo. Bueno, con relación a la primera de Pedro, por ejemplo, lo cita Policarpo de Esmirna, por ejemplo, primera de Pedro unas 9 veces cita de este capítulo, cuestión que, por ejemplo, destaca en sus escritos Eusebio de Cesarea, ¿no? Irineo, por ejemplo, cita de este libro unas 16 veces. Bueno, con relación a segunda de Pedro, por ejemplo, la obra Los padres antenicenos dice que Irineo en segunda de Pedro se encuentran las mismas pruebas canónicas que en el resto de las escrituras griegas. Lo mismo es cierto de segunda de Juan, según esta obra, ¿no? Y Justino Mártir, por ejemplo, lo cita 3 veces en su diálogo contra Trifón. Y, por ejemplo, segunda de Pedro 1.14 lo cita tanto Orígenes como Novaciano, y de hecho Orígenes incluso cita este libro 6 veces. Y la obra católica de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia dice que Clemente de Roma citó de segunda de Pedro 2.7 cuando escribe Corintios 11.1, ¿no? Y con la relación, por ejemplo, a la carta de Santiago, tanto Irineo de León como Orígenes, pues citan de él, ¿no? Bueno, ya cuando llegamos al siglo IV, vemos cuando empieza a escribir Eusebio de Cesarea y dice que había ciertos escritos que se dudaba de ellos. En este caso, por ejemplo, dice Santiago, Judas y segunda de Pedro y los llamados segunda y tercera de Juan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo verdadero, cuando vemos la historia, la Biblia quedó firmemente establecida, se podía saber porque tenían el Espíritu Santo, y desde luego lo que pasó es que ciertas personas, y sobre todo a partir del siglo III, falsos cristianos, apóstatas, porque hay que entender una cosa, Jesús dijo, y la Biblia nos enseña, que tras la partida de los apóstoles entrarían falsos profetas, falsos maestros, que intentarían apartar al rebaño. Es imposible que lleguemos a la conclusión de que no estuvieran las escrituras, porque ¿qué hubieran hecho estos falsos maestros? Por lo que intentaron Marción, Montano y otros. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en Roma, apóstatas como Dionisio de Alejandría o Cayo, el que se inventó que Pedro murió en Roma, pues empezaron a negar el libro de Apocalipsis y empezaron a reírse de él, ¿no? Incluso este Dionisio decía que, bueno, si lo ha escrito otro Juan. Pero ¿qué es lo que pasa? En el siglo II lo citan, por ejemplo, Justino Mártir, que es una revelación que Dios le dio. Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y muchos otros consideraban el Apocalipsis verdadero. ¿Qué pasa en el tercer siglo? Pues la gran apostasía, y sobre todo en Roma, que era la cloaca de los apóstatas, Marción, Valentín, Montano y muchos otros fueron para allá, pues empezaron a atacar libros, por ejemplo, el Apocalipsis. ¿Por qué atacó el Apocalipsis? Porque era mileniarista. Y a los gnósticos, a los falsos cristianos, no querían, como la Iglesia Católica hoy día, no creen en el reinado milenario y se lo querían cargar. ¿Qué pasó con otros libros? Pues pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque posiblemente eran escritos que no se habían expandido por todos los lados y algunos intentaban pues decir que no eran. Pero hay un problema para el catolicismo, hay un problema grande, que la Biblia está viva, que no estaba muerta, que eso lo dice la luz del mundo. La Biblia estaba viva y ejerce poder. Por lo tanto, algo que está vivo lo identificamos como vivo. No hace falta que alguien venga a decirnos, oye,
que no está vivo. Por ejemplo, en el año 1531, después de que Colón y demás descubriera América, la Iglesia Católica hizo un concilio para decirle al mundo, oye, que estos tienen alma, que no son animales. Mira, aunque vosotros no hubierais hecho el concilio, daba igual, las personas del continente americano, los nativos, no eran animales, eran seres humanos. Así que por muchos concilios que hagáis, algo que tiene vida, algo que se identifica con total claridad, lógicamente no necesitamos que vengáis a decírnoslo. De hecho, por ejemplo, en el concilio de Nicea, en el 325, Constantino pidió a Eusebio de Cesarea que se hicieran 50 Biblias. ¿De dónde se las sacaron? Claro, si la Iglesia Católica dice que fue a partir del 382, ¿cómo sabía que había qué libros usar? Bueno, resulta que sí, que se hicieron 50 Biblias de pergamino y desde luego lo que está claro es que sabían qué libros eran los verdaderos, indispensablemente de que algunos dudaran de ellos. Bueno, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué hubiese pasado si la Iglesia Católica hubiera metido un libro falso, al igual que luego hablaremos de los libros falsos que metieron en el Antiguo Testamento? Bueno, que si lo hubiéramos detectado y si lo hubiéramos quitado. Por ejemplo, Juan 8, del 1 al 12, cuenta una historia falsa, que históricamente es imposible. ¿Por qué? Porque no podían llevar en ese momento de la historia a Jesús y decir, oye, queremos apedrear a esta mujer. Los romanos se lo tenían impedido. Por ejemplo, cuenta el historiador Flavio Josefo, que incluso cuando estaban metiendo en el año 70 cuerpos en el templo, decía el general Tito que les decía, bueno, si os hemos permitido matar a personas que transgredan la ley de pasar al templo y hacéis esa barbaridad, es imposible que le llevaran a Jesucristo cuando ni al propio Jesucristo lo podían matar sin la autorización, en este caso, de Roma. De hecho, el propio Papias de Hierápolis nos cuenta un suceso cuando, por ejemplo, nos dice que había una historia que estaba en un libro apócrifo llamado el Evangelio de los Hebreos, donde se contaba esa historia. Entonces, al final, cuando es letra muerta, cuando es letra falsa, Samuel. vale, gracias. Cuando es letra falsa, cuando es algo que se identifica, algo que está muerto se identifica como muerto. Cuando algo está vivo, se identifica como vivo. ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia Católica hubiera metido libros en el Nuevo Testamento? Se los hubiéramos quitado. De hecho, incluso Atanasio, antes del año 382, también cita del Nuevo Testamento metiendo los libros que conocemos. ¿No usarían los libros de Atanasio en el Concilio de Nicea en el 325 para hacer lo que pidió Constantino el Grande? Tenían una máquina del tiempo y fueron al 382 a ver qué supuestamente, y luego hablaremos, dijo Damaso primero. Bueno, la verdad es que la Biblia está viva y ejerce poder. Y es algo que es imposible que ninguna persona puedan hacernos dudar. La Biblia se quedó firmemente establecida en el primer siglo. Los cristianos sabían cuál era la Biblia, tenían el don del Espíritu, podían identificarlo. Ese don, de hecho, duró durante un tiempo. Vale. Tiempo, brother. Culminaron tus 10 minutos. Vamos ahora con la segunda intervención de Rodrigo. Rodrigo, bien puedes refutar o puedes seguir exponiendo, como gustes. Tienes tu segunda intervención. Okay. A lo que inicio cronómetro. ¿Vale? Perfecto, ya. Ok, bueno, me surgen varias dudas sobre las exposiciones de Samuel Fernández. Primero que todo, dice que los falsos maestros intentaban falsificar los libros en el siglo III. Ahora, ¿quién determinaba cuáles eran falsos y cuáles no? ¿Quién era el que detectaba si esos libros eran falsos o no? De todas maneras, aquí, por ejemplo, en este libro, que es Historia del Cristianismo, de Justo L. González, nos habla sobre Marción, el cual consideraba solo el Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo como inspiradas por Dios. Por otro lado, nos dice, y ya se los voy a leer, donde dice, vamos a mostrar aquí. Vamos aquí a mostrarles rápidamente. Nos dice Marción que él consideraba
que el Antiguo Testamento hablaba de otro Dios, un Dios perverso que no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, el cual era llamado Jehová. Bueno, así lo puso él. Ahora, dice así, junto con a los evangelios, los libros de Hechos y las epístolas paulinas lograron aceptación general desde fecha muy temprana. Otros libros, tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas, tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados. Pero ya a fines del siglo segundo, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las escrituras de todas las iglesias cristianas, los cuatro evangelios, hechos y las epístolas paulinas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta entonces de la iglesia? El canon. Y acá lo dice el libro. Esa fue la respuesta a Marción. Dice que la respuesta fue el canon. Entonces, esto, si antes de Marción no había, o sea, lo que nos narra esto es que antes de Marción no había ningún canon establecido. Por otro lado, me genera más problema cuando dice que Constantino mandó a hacer 50 Biblias. A ver, Constantino, el del siglo IV, mandó a hacer 50 Biblias, pero la página de los Testigos de Jehová que ya les mostramos dice que el Antiguo Testamento, la Tanakh, fue establecida hasta el siglo V después de Cristo, el siglo V de nuestra era. Entonces, ¿cómo Constantino mandó a hacer 50 Biblias? ¿Sí? Si el canon del judío, porque ellos aducen que los oráculos son de los judíos, no de nosotros los cristianos, sino de los judíos, entonces, ¿cómo fue que Constantino mandó a hacer 50 Biblias en el siglo IV, cuando ya en el siglo V fue que ellos terminaron, los judíos terminaron de determinar cuáles eran los libros inspirados y cuál era el canon? Porque recuerden que para los judíos no todos los libros del canon son libros inspirados. Para ellos solo los 5 libros de la Torá, pues de la ley, o Pentateuco son los inspirados. Los demás son escritos espirituales que hay que tener en cuenta y que son muy buenos, pero no son libros inspirados. Entonces, aquí tenemos un problema si acogemos a lo que es el judaísmo. Primero, que no le cuadran las fechas, porque su propia página dice que los judíos establecieron su canon en el siglo V después de Cristo. Ahora, por otro lado, me gustaría que aclarara cuáles son o sea, esas 50 Biblias de Constantino. Él puede probar que esas Biblias tenían 66 libros o tenían 73 libros. Si nos vamos a la historia, porque ahí está el reto que yo le puse desde la exposición, que me muestre una sola Biblia de 66 libros que existiera antes de 1825. Con los libros que ellos tienen ahorita en sus Biblias, pues yo me doy por vencido en el debate, pero como eso no existe, sabemos que las Biblias de 66 libros apenas existen desde 1825. Por lo tanto, todas las razones que me pueda aducir mi oponente son inválidas, porque si en toda la historia del cristianismo no ha existido semejante Biblia, ni siquiera Constantino, ni Eusebio de Cesarea, nadie conoció una Biblia de 66 libros. ¿Cómo pueden decir ellos que la Iglesia Católica ingresó 7 libros falsos? ¿Sí? Si de hecho lo que se consideran deuterocanónicos no son 7, sino son 14. Son 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Aquí hay otro problema para él, porque también, a la par de los que ellos rechazan, Lutero también los llamaba libros de paja, estos deuterocanónicos del Nuevo Testamento, que es Tercera de Juan, Apocalipsis, la carta de Judas, la carta de los Hebreos, la carta de Santiago, entre otras. ¿Sí? Entonces ellos, si atienden a esta concepción de que los libros del Antiguo Testamento, estos 7 deuterocanónicos,
son falsos, pues también tienen que asumir que los 7 del Nuevo Testamento, deuterocanónicos también, que ellos llaman apócrifos, son falsos, porque no son 7, son 14. Entonces, aquí viene otro problema para mi oponente. Por otro lado, y sigo con el reto, que me muestre una sola Biblia, 66 libros, que haya existido antes de 1825. Ahí está el reto sobre la mesa y vuelvo a repetirlo. Ahora, vamos con la historia, sigamos con la historia. Ireneo de León dice que él enumera el siguiente canon hebreo sobre la base de la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, pero señalan que es probable que no es más que un listado de Eusebio de las referencias hechas por Ireneo. Dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, Primera de Juan, Primera de Pedro, Hermas, sabiduría, Pablo, bueno, dice que menciona las epístolas de Pablo, pero no aparecen dentro de las listas inspiradas. Eso lo hace Ireneo de León. Entonces ya vemos dos santos, dos padres de la iglesia, que son Clemente de Roma y Justino, e Ireneo de León, que consideraban como buenos los escritos de Pablo, pero no los consideraban inspirados por Dios. Ahora, por otro lado, mi oponente dice que la Biblia está viva, pero la Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra de Dios? Pues él mismo lo leyó en una cita donde dice la palabra que les hemos predicado. Por lo tanto, no solo hay palabra escrita, también hay palabra de Dios oral. Por lo tanto, decir que la Biblia está viva es una verdad a medias, porque no solo es la Biblia la que está viva, sino también la tradición oral. Y la tradición oral nos está contando cómo se formó el canon. Muchas gracias. Tienes minuto y medio, Rodrigo. Ok, entonces sigamos con Tasiano. Dice, en algún momento, en el año 160, se compuso un único armonizado evangelio entretejiendo el contenido de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, juntamente con eventos juntamente con eventos que no están presentes en ninguno de estos textos. La narrativa sigue principalmente la cronología de Juan. Esto se llama el diatesarón, ¿sí? Que se llama armonía a través de los 4. Se convirtió en el texto oficial del Evangelio de la Iglesia Siriaca centrada en Edesa. Intentos de definición de la ortodoxia primitiva. A finales del siglo IV, Epifanio de Salamina, muerto en 402 en Paranión, afirma que los nazarenos habían rechazado las epístolas paulinas e Ireneo en su Adversus Herejes dice que los ebionitas también las rechazaron. Registra un rumor de que Pablo quería derribar el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dice en 2 de Pedro 3:16 que las cartas han sufrido abusos en manos de los herejes, pues ellos las tuercen como también otras escrituras. Entonces, por esa razón, ellos aducían que las cartas de Pablo no podían ser inspiradas, porque los herejes las torcían. En el siglo segundo y tercero, Eusebio Cesarea. Rodrigo. Ok, gracias. Tiempo. Ya tenemos la segunda intervención de Rodrigo. Vamos, por favor, con la última intervención de 10 minutos de exposición o refutación. Samuel, tienes 10 minutos. Me dices cuando inicie. Vale, empezamos. Bueno, Rodrigo, recuerda que has dicho que si te muestro luego una Biblia, he ganado, ¿no? A ver si luego lo cumples. Bueno, lo cierto es que me estoy quedando muy sorprendido. Primero, hablas de la página de los Testigos de Jehová, sin embargo, la Enciclopedia Católica dice que Ireneo consideraba las cartas paulinas sagradas al igual que los evangelios. Puedes mirarlo en el canon, en la Enciclopedia Católica. Por ejemplo, dices que Clemente dice las Sagradas Escrituras. Si no crees a un supuesto Papa de Roma, luego dices que cómo sabían que si los libros, Ireneo de León, cómo sabía que eran 4 evangelios. Luego, por ejemplo, hablas de lo de la sabiduría, que yo me he liado porque parecía que estabas diciendo que
que Ireneo cita de Eusebio, pero son de siglos diferentes. Bueno, eso que viene en el documento muratoriano de la sabiduría, dice que era un libro que escribieron unos amigos de Salomón. Yo en lo personal, cuando estás hablando del Nuevo Testamento, no sé qué tiene que ver eso del libro de la sabiduría, ¿no? Bueno, la respuesta de Marción, dices, la respuesta de Marción fue el canon. Has dicho que la respuesta de Marción fue el canon, entonces el canon se nos dio en el siglo II, no en el siglo IV. O sea, lo has dicho tú mismo. Por lo tanto, 2 siglos antes. Bueno, entonces me llama la atención. Desde luego en el siglo II, Ireneo de León, Policarpo, Melitón de Sardes y muchos otros eran mileniaristas, por lo tanto, una iglesia que no tiene que ver absolutamente con la católica. Tú has dicho que el canon nos lo dieron en el siglo II, lo has dicho tú, no yo. Luego, ¿no sabes que la enciclopedia católica en el encabezamiento canon habla de las 50 Biblias que pidió Constantino? Además, es algo que yo he aprendido de un católico que es un erudito que tiene los vídeos en YouTube, que habla de crítica textual y además es un erudito bastante reconocido y él lo cuenta. Por eso me extraña que no sepas eso, ¿no? Luego dices que la Biblia no está del todo viva, que está semi-muerta por la tradición. Bueno, no sé a qué mezclas eso. ¿Qué tiene que ver? Si la Biblia está viva y la tradición está viva, ¿por qué tienes que decir que la Biblia está medio muerta? O sea, acaba de decir que la Biblia está medio muerta, ¿no? Y bueno, lo cierto es que citas de la página de los Testigos de Jehová, pero mira lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, según la doctrina católica, el criterio inmediato del canon bíblico es la decisión infalible de la Iglesia. Esta decisión no se dio hasta bastante tarde en la historia de la Iglesia, o sea, en el Concilio de Trento. Antes de ese tiempo existía cierta duda sobre la canonicidad de ciertos libros. Y luego dice, los decretos tridentinos, de los cuales está en la lista de libros arriba mencionado, fue el primer pronunciamiento infalible y efectivamente promulgado sobre el canon. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que hasta el siglo XVI la Iglesia Católica no tuvo su Biblia. Esto es la Enciclopedia Católica, ya que hablas de la página de los Testigos de Jehová, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, necesitaron justificar ciertas creencias en libros falsos, apócrifos, porque hubo una reforma, en la contrarreforma a partir de 1945, necesitaron hacerlo. Bueno, de primera, el Concilio de Roma no fue un concilio ecuménico, es falso, por lo tanto no era para toda la Iglesia. El canon de Damaso es un decreto apócrifo atribuido a Gelasio. Este documento apareció por primera vez en Italia, no en Roma, a principios del siglo VI y fue atribuido primero a Gelasio y luego posteriormente se le atribuyó a Damaso. Bueno, su primera vinculación con el Sínodo de Roma del 382 fue en 1974 por el jesuita Faustino Arévalo y ningún padre de la Iglesia menciona este decreto, ni siquiera Jerónimo, que fue secretario de Damaso, por lo tanto es que ni se conocía. Es que me da la sensación que hasta el Concilio de Roma pues fue un concilio falso y es una manipulación del siglo VI y no se empieza a hablar de él hasta el siglo XVIII. De hecho, en este decreto, la sección 3 cita textualmente el Tratado 9.7 del Evangelio de Agustín de Hipona. Esto es un anacronismo histórico, pues el Tratado de Agustín fue escrito en el año 409 y el Concilio de Roma supuestamente de existir fue en el 382. Además que Damaso muere en el 384, por lo tanto es imposible que esto fuera así, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando vemos la historia y no lo que cuentan pues ciertos historiadores que no sé de dónde se basan, hay que ir a las fuentes primarias. Por ejemplo, como dice F.F. Bruce, Filón de Alejandría no cita de ningún libro apócrifo, no los conocían, y Flavio Josefo, por ejemplo, nos habla y nos dice que aunque había muchos libros, ellos solo tenían 22 libros, porque estos los agrupaban en 3, ¿no? Podían ser o 22 o, por ejemplo, ser 24. Por lo tanto, en los tiempos de Jesús, si alguien hubiera usado esos libros apócrifos, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera habido controversias que no ocurrieron jamás, porque los judíos jamás citaron de los apócrifos, no los aceptaban ni Jesucristo ni en la propia Biblia, ¿no? Bueno, cuando vamos al segundo siglo, vemos a Melitón de Sardes, mileniarista, cuartodecimano, no era católico, el catolicismo no existía, y bueno, le envía una carta a una persona que se llamaba Onésimo, según nos cuenta Eusebio de Cesarea, y cita de 22 libros, al igual que Flavio Josefo. Eso sí, es cierto que no mete al libro de Esther, posiblemente él consideraría que no. Bueno, cuando vamos al siglo III, por ejemplo, tenemos a Victoriano de Petau, por cierto, otro mileniarista, no era católico, y este escribió un comentario al Apocalipsis, el que intentó falsificar o falsificó Jerónimo, y dice, mira lo que dice, los 24 ancianos son los 24 libros de los profetas y de la ley. Por lo tanto, en el siglo III, personas como
este personaje, pues nos muestran, porque se podía agrupar en 22 o 24, que no consideraban los libros apócrifos. Cuando vamos al siglo IV, nos encontramos a Atanasio de Alejandría, que dijo en su carta Festiva 39 que los libros eran 22. Jerónimo los descartó totalmente, incluso pues decía que no valía la pena ni leerlos, ¿no? Epifanio en el siglo IV también, Rufino también. En el siglo VI, Gregorio, que es Magno, que se supone que era un papa de Roma, dice que Primera de Macabeos no era inspirado, y solo hizo un papa de Roma, un supuesto, bueno, máximo pontífice de Roma sí que era. Juan de Damasceno en el siglo VII también lo rechaza. Bueno, en el siglo XII pasan cosas, pero quiero que luego me digas lo de la Biblia. Por ejemplo, en el siglo XII tenemos algo de San Víctor, que también lo rechaza. En el siglo XIV tenemos a Juan Wycliffe, sacerdote y erudito católico romano, que también lo rechaza. Y en el siglo XVI el cardenal Jiménez hace una distinción entre los libros, evidentemente, que formaban parte del canon y los apócrifos. Incluso tenemos al cardenal Cayetano, que en el siglo XVI, pues tampoco los puso cuando hizo un canon, y este era la mano derecha del Papa, ¿no? Clemente VII, que incluso lo llama la lámpara de la Iglesia. Por lo tanto, que vemos que si en el concilio del año 382 se dijo esto es la palabra de Dios, esto es la Biblia, se lo estuvieron saltando durante siglos, ¿no? No hicieron caso. De hecho, tuvo que llegar Trento para decir el catolicismo, no, esto es palabra de Dios. Por lo que hemos estado viendo hasta el momento, bueno, pues que los libros quedaron firmemente establecidos bajo la inspiración divina, bajo el mandato de Dios, palabra viva que ejerce poder, no palabra medio muerta, como nos ha intentado hacer creer en el día de hoy Rodrigo Calvo. Bueno, lo cierto es que no me extraña que Jerónimo tuviera ese tipo de opinión con relación a los apócrifos, ¿no? Y tengo el mismo pensamiento que Jerónimo, que eran simplemente, como dijo a una mujer, ¿no? Dice que era como buscar oro en el lodo, ¿no? Mirad en el libro de Tobit. Bueno, Tobit afirma que en su juventud la revuelta a las 10 tribus norteñas ocurrió en el 997, ¿no? Y después dice que fue deportado a Nínive con la tribu de Neftalí, lo que ocurriría en el año 740 más o menos, ¿no? Así que habría vivido más de 257 años, que no pasa nada. Problema que en Tobías 14.2 dice Tobit murió en paz a la edad de 112 años, por lo tanto un desfase de 145 años. Bueno, la verdad es que cuando miramos este libro es sorprendente que nos cuente la historia de un hombre al que le cae excremento de pájaro en los ojos, se queda ciego y su hijo se va a buscar algún tipo de poción mágica, encuentra a una mujer que quería casarse, sus 7 maridos habían sido asesinados por un demonio, entonces llega el arcángel Rafael, que solo viene en esta parte de los libros apócrifos, y resulta que le dice, oye, mira, coge el corazón de un pez, quémalo, porque como por lo que se ve, los espíritus tienen narices y demás, cuando pase el espíritu la noche de bodas, lo va a oler y va a salir corriendo porque esto lo desahuyenta. Entonces fue Rafael y lo captura, ¿no? Evidentemente es normal que estas cosas os causen estupor en las personas, ¿no? Tienes un minuto, por ejemplo, Samuel, un minuto. En el libro de Judith se nos dice que Nabucodonosor fue el rey de los asirios. Imagínate en el siglo I diciendo eso, se reirían de los judíos, lógicamente. Cuando su padre Nabopolassar pues destruyó la ciudad por mucho tiempo antes, ¿no? Y fue rey de Babilonia. Bueno, si por ejemplo vemos Eclesiástico contradice a Romanos 5.12, cuando este dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero resulta que Eclesiástico dice que por una mujer. Pero es que lo peor todavía es que dice que el peor veneno que existe es la mujer, ¿no? Contradice las escrituras, por ejemplo, incluso este libro dice no le des pan a tu enemigo, cuando el apóstol Pablo dice da pan a tu enemigo. Y bueno, incluso, por ejemplo, luego cuando acaba el libro le dice, bueno, ahora mi abuelo os quiere hablar un poco. Yo creo que le faltó la abuela. Pero bueno, la verdad es que cuando empezamos a ver esto es sorprendente. El libro de Baruch sitúa en Babilonia a Baruch, sin embargo, la Biblia lo sitúa en Egipto. Bueno, la verdad es que son muchos y vergonzosos los fallos históricos. Y las... Tiempo, Samuel. Por favor, para un momento ya, tiempo. Bueno, acaban ya los 10 minutos de cada intervención, de cada uno. Ah, no, perdón, faltan los 10 minutos de Rodrigo. Rodrigo, tienes 10 minutos para refutar o para continuar con la exposición, como tú gustes. Me dices e iniciamos, ¿ok? Listo, podemos iniciar. Bueno,
Lo primero que acabo de mostrar, o lo que comenta mi oponente, es sobre que yo dije que la Biblia era palabra medio muerta. Yo no he dicho eso y ustedes lo escucharon bien. Lo que pasa es que él alteró la Biblia y dijo que la Biblia era palabra viva, pero eso no es lo que dice. Dice que la escritura, bueno, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No está diciendo la Biblia. Entonces, él está transponiendo palabra de Dios con Biblia. Ese es su gran error. Porque él mismo, al citar lo que era palabra de Dios, da una cita donde dice la palabra, o sea, es lo que nosotros le predicamos, dando a entender que la misma Biblia que no toda la palabra estaba escrita, sino que también había una tradición oral. Ahora, aquí tenemos otro problema con la inspiración, porque si para él solo la palabra, la Biblia está inspirada por Dios, entonces yo tengo que preguntarle a mi oponente, ¿y la atalaya y los libros que de las sociedades de Watchtower, de la Sociedad de los Testigos de Jehová, quién las inspira? Si para ellos solo la Biblia es inspirada por Dios. Porque si él me dice que la atalaya y los libros de los testigos de Jehová no son inspirados por Dios, pues entonces, ¿para qué le creemos a las interpretaciones bíblicas de ellos? ¿Cierto? Entonces, aquí él, al tratar de ser solo la Biblia, se mete en un gran problema, porque está diciendo que la atalaya y todos los libros de los testigos de Jehová son falsos porque no están inspirados por Jehová. Por otro lado, tenemos sigo esperando que me demuestre que las 50 Biblias de Constantino tenían 66 libros, no lo ha demostrado. Por otro lado, él dice que hasta Trento la Iglesia Católica tuvo Biblia. No. La Iglesia Católica, les recuerdo, tuvo una primera Biblia canonizada en el siglo IV. Él dice que fue el Concilio de Roma, que Gelasio, que Damaso. Bueno, a mí no me importa el personaje. Pongamos que fue Pepito. Pero Pepito estableció que desde el siglo IV había una Biblia y aquí las tengo. Se llama Vulgata Latina. Y yo sí le puedo probar que esta Biblia desde el siglo IV tenía 73 libros. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Concilio de Trento? Pues muy simple, salió un hereje llamado Lutero que empezó a cuestionar nuevamente los libros inspirados por Dios. Y entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Tuvo no solo que establecer el canon, sino dogmatizarlo. Decir que aquel que le quite o le agregue libros o palabras a esta Biblia, ¿sí? Es un hereje. Pero la Biblia, la Vulgata Latina, con 73 libros, existe desde el siglo IV. Entonces es una afirmación totalmente falsa la que él nos da de que la Biblia de los católicos existe a partir del siglo XVI, con el Concilio de Trento. No tiene ni pie ni cabeza esa afirmación. Por otro lado, no hemos escuchado hasta el momento cuál Biblia antes de 1825 tenía los 66 libros que tienen ellos en sus Biblias hoy. No lo ha mostrado, ustedes han escuchado que él ha dado vueltas por este aspecto, pero no ha probado, no nos ha mencionado una sola Biblia de la antigüedad que haya tenido esos 66 libros. Yo sí les puedo mostrar una Biblia de la antigüedad que tenía 73, como la del siglo IV, como la Vulgata Latina. Ahora, por otro lado, dice que Jesús no reconoce los deuterocanónicos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo Jesús reconoce el canon si la misma página de los testigos de Jehová dice que el canon judío fue hasta el siglo V después de Cristo? O sea que Jesús viajó en el futuro, ¿sí? 5 siglos, vio cuáles eran los libros inspirados en la Tanakh y se devolvió al siglo I y dijo, no, sí, yo reconozco que estos libros que van a salir en el siglo V como canonizados, entonces esos son los inspirados. Tal vez algo no cuadra, ¿no? Porque pues, Jesucristo no pertenece a la época, o sea, 5 siglos después nace el canon judío, pues es difícil de afirmar, casi que imposible afirmar que los judíos, que los apóstoles y que el mismo Jesucristo reconocieran la Tanakh. Por otro lado, en el siglo I no se hablaba hebreo, como la Tanakh, se hablaba arameo y se hablaba griego.
Por lo tanto, los escritos que circulaban de la Biblia no eran hebreos y no tenían nada que ver con el canon hebreo. Además, por ejemplo, resulta que en la Biblia encontramos un término muy interesante que se llama limosna. La limosna nos la menciona Jesús como doctrina en Mateo 6, versículos de 2 al 4, en Lucas 11:41, en Lucas 12:33, ¿sí? como doctrina. Y nos enseña que la limosna purifica pecados, que la limosna nos asegura tesoros en los cielos, que la limosna nos purifica. ¿Y de dónde sale esa doctrina? Si en la Tanakh no se menciona la limosna, pues resulta que sale en los libros deuterocanónicos. ¿De dónde sale la doctrina de los libros? ¿De qué libros deuterocanónicos? De Tobías capítulo 4, de Tobías capítulo 12, de Tobías capítulo 14, de Sirácides capítulo 7, de Sirácides capítulo 12, de Sirácides o eclesiástico capítulo 16, de eclesiástico, Sirácides capítulo 17, del capítulo 19, 29 de eclesiástico, del 35 y del 40. Sale toda la doctrina que nos resume Jesucristo sobre la limosna en el Nuevo Testamento. Así de sencillo. Pero entonces Jesús, ¿de dónde sacó esa doctrina si no existía en la Tanakh judía? De los deuterocanónicos. De ningún otro lado más. ¿Ya? Ahora, por otro lado, nos dice, bueno, nos habla del corazón del pez de Rafael, que eso era absurdo. Bueno, absurdo también podría decir que es Deuteronomio, cuando nos dice que los judíos debían ofrecerle 2 cabritos, uno a Jehová y otro a Azazel, que era un demonio. Entonces, si para él es absurdo, ¿sí? Ofrecer un pescado, quemar un pescado y que eso espanta demonios, pues también tiene que decir que es absurdo, que es herético, un libro que está en su Biblia, que dice que se ofrecían cabritos a un demonio llamado Azazel, que Israel tenía que ofrecerle uno a Dios y otro a Azazel, o sea, a la par. Por otro lado, habla de que Nabucodonosor IV, el judío habla habla de Nabucodonosor, y pues que no cuadran los tiempos, pero es que en el libro de Judith habla de Nabucodonosor IV, no de Nabucodonosor I. Entonces, aquí hay una confusión cronológica por parte de Samuel, que no conoce que hubo más Nabucodonosor, no hubo uno solo, hubo varios reyes Nabucodonosor, y al que se refiere Judith es a Nabucodonosor IV. Ahora, y ese sí era rey de los judíos. Eso lo puede investigar en la historia, ahí está. Busquen ustedes en Wikipedia Nabucodonosor IV y van a ver que corresponde al tiempo de Judío. Y que era Te rey de quedan 2 judíos. minutos, Rodrigo. Gracias. Ahora, que Eclesiástico dice que el pecado entra al mundo por una mujer y él dice que no, que por un hombre. Bueno, yo lo reto a que lea Génesis capítulo 2, capítulo 3, a ver quién fue la que probó primero el fruto prohibido, según su Biblia o según la mía, cualquiera. Y él se va a dar cuenta que la serpiente convenció primero a Eva de probar el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Eclesiástico dice que por una mujer entró el pecado al mundo, no está diciendo ninguna herejía, está refiriéndose al mismo Génesis. Ahora, que a él le parezca herético lo que dice su propia Biblia en Génesis 3, ¿sí? Sobre que fue Eva la que probó primero el fruto prohibido, bueno, eso ya él tendrá que probar que ese escrito es herético, y si es herético, pues no es inspirado por Dios, y si no es inspirado por Dios, entonces su canon, ¿qué hace con ese libro en la Biblia? Ahora, habla de que Baruch es ubicado en el libro en Babilonia, pero que no sé qué, que es ubicado en Egipto. Lo mismo, tampoco hay un solo Baruch en la Biblia. No ha existido uno solo Baruch en la historia, han existido varios Baruch. Así como María. Entonces, cuando la Biblia dice María, vamos a decir que es solo la del Nuevo Testamento. No, también había una hermana, creo que era no me acuerdo, el sumo sacerdote, que se llamaba María. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que entonces el Evangelio se equivoca
porque menciona a María y María es del Antiguo Testamento. No, es que hubo personajes, varios personajes dentro de la Biblia con el mismo nombre. De hecho, Josué y Jesús en hebreo Tiempo. son lo mismo, son Joshua, la misma palabra. Y bueno, ahí termino. O sea, Josué es del Antiguo Testamento y Jesús es del Nuevo. Gracias. Bueno, ya tenemos las 3 intervenciones de cada uno. Ahora pasamos a la sección de preguntas, pero entonces me gustaría preguntarte, Rodrigo, lo que pasa es que el administrador de los comentarios de tu página me bloqueó, no quiere que yo participe. Yo hasta el momento he sido imparcial, creo que tú te has dado cuenta que yo he respetado tu tiempo, respeté el de Samuel, no estoy siendo imparcial aquí como moderador, entonces pues te ruego que me dejes participar en los comentarios. Allá están hablando, entonces pues yo también quiero participar. O si tengo prohibido participar, pues me dices y yo no participo. Ok, mira, lo primero, les voy a pedir a mis administradores que por favor desbloqueen a Carlos. Y segundo, tú eres el moderador y por lo tanto no queda bien visto que tú como moderador estés comentando en el chat. O sea, puedes saludar, eso no tiene problema, pero comentar el debate no tendría sentido porque daría una mala imagen. Pero yo no he Porque sido, yo no supuestamente... soy recargado, o sea, yo he sido muy justo contigo y con Samuel. No me he Ok, metido sí, para dentro del nada, no he dado debate, comentario. dentro del debate, perfecto. Sí, por Pero eso, pero yo recuerda que allá tú no he estás... insultado a nadie. Pregúntale a No, ellos si yo he ok. sido grosero, tampoco lo he sido. La Perdona, cuestión... ¿podemos seguir con el debate? Es que me ha surgido un imprevisto y necesito ir acabándolo lo antes posible. Sí, Da igual, no comentes. avancemos. Ok, perfecto, dale, Mejor no yo no comentar para participo editar y ya. entonces. Listo. Venga, no hay Dale, problema. Vamos a diles seguir, que me dejen bloqueado, no Rodrigo. importa. Vamos con la primera pregunta de Samuel. Samuel, tienes 1 minuto para formular tu primera pregunta. Mis preguntas van a ser simplemente sencillas, ¿no? Rodrigo, simplemente quiero que me digas a grosso modo, nos cuentes a grosso modo, no hace falta que entres en detalles, por qué fue echado Daniel al foso de los leones. Por no inclinarse ante... Espérame un momento, yo controlo el tiempo. ¿Listo? Me dices cuando inicio. ok, por no inclinarse ante un dios falso y darle... y rendirle homenaje. Esa es mi respuesta. Ya, ok. Vamos entonces ahora con tu pregunta, Rodrigo. Puedes iniciar con tu pregunta. Ok. Bueno. Muéstrame una Biblia anterior a la Vulgata Latina que tenga 66 libros. ¿Era la pregunta que me había dicho antes del siglo XIX o siglo XVIII? Sí, la misma. Sí. Pues también Vale. antes del siglo XVIII. Sí. Me dices si empiezo tu tiempo, Samuel. Venga, ya, voy a contestar, ¿vale? Ok. Te voy a decir. Por ejemplo, en la Biblia, la glosa ordinaria del siglo XII, ¿vale? En la Biblia de estudio del catolicismo, que la usaban los eruditos católicos, resulta que coloca los 66 libros y luego dice que los demás libros son apócrifos. Por ejemplo, en el siglo XIV tenemos la traducción, en la primera traducción al inglés, de Juan Wycliffe, que este también, aunque puso los apócrifos, los puso aparte. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento total eran 66. Y luego tendríamos la Biblia del Cantra de 1602, que también hizo lo mismo, por lo tanto te he dado 3 Biblias y como me has dicho que con una valía, pues hasta aquí el debate. Perfecto, bueno, ya 43 segundos, ¿te sobra 1 minuto y medio con ese? Sí, son preguntas. Perfecto, bueno, vamos ahora con tu segunda pregunta, por favor, Samuel. Bueno, yo simplemente quiero que me digas, si esta pregunta no tienes el dato, te puedo hacer otra, no pasa nada. Simplemente, ¿en qué libros inspirados se usaron en el Concilio de Nicea para llegar a la conclusión de que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia? ¿Qué libros? Ok, ¿entendiste la pregunta? Ok. ¿En qué concilio? En el de Nicea, el del Homosíos. Listo. Okay. Tienes 2 minutos, Rodrigo. Me dices si yo inicio tu tiempo. Si quieres te doy una pista. Por ejemplo, Marcelo de Ancira, en el Concilio de Nicea, por ejemplo, él lo cuenta. Pero que si no, te hago otra pregunta. Ok, no, pues se basaron en el Logos de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Se basaron en el Logos de Juan 1. Ahí está la respuesta.
Ok, bueno, qué respuestas tan cortas. Bueno, vamos ahora sí a los 5 minutos de Falta mi conclusión. pregunta. Le falta una pregunta Vamos. a Rodrigo. Me falta una Ay, pregunta. sí, perdón, falta una pregunta, sí. Ajá. Dale, Rodrigo. Bueno, entonces, si solo la Biblia está inspirada por Dios, ¿quién inspira todos los escritos de la sociedad bíblica Watchtower? Esa es mi pregunta. Si solo para ti, solo la Biblia es palabra de Dios, o sea, solamente está inspirada la Biblia por Dios, solo por Dios, ¿quién inspira entonces todos los escritos de las sociedades bíblicas Watchtower? Excelente pregunta. Tienes 2 minutos, brother. Inicio cuando digas. Bueno, lo cierto es que los escritos, lógicamente, que tenemos los testigos de Jehová, no son inspirados como palabra infalible de Dios. Sin embargo, nosotros nos guiamos por la Biblia. Por ejemplo, los apóstoles no eran infalibles. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro contó que Juan no moriría porque era un entendimiento que él creía bajo unas palabras que había dicho Jesús, luego Juan, con el tiempo que nos cuenta, bueno, Jesús no quiso decir esto, dijo que si él quería, yo podría. Bueno, al final la palabra de Dios es infalible, sin embargo, a veces, por nuestro estudio podemos llegar a cometer errores. Por lo tanto, los escritos humanos no son infalibles. Por lo que la Atalaya y la Despertad simplemente se guían por lo que entendemos de las Sagradas Escrituras. Puede haber errores, por lo tanto no son infalibles. Simplemente nos guiamos por la palabra de Dios. Hasta aquí. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces aquí ya tenemos la sección de preguntas terminada. Pasamos ahora a los 5 minutos de conclusión. Tienes 5 minutos, Rodrigo, para que hagas tu sinteleia, tu conclusión. Me dices el inicio de tu tiempo. Sí. Ah, bueno, Samuel, vas con tus 5 minutos. Vale, cuando quieras. Voy a ponerme, espera un segundo, que quiero ponerme el cronómetro. Venga, ya. Okay. Ya, cuando quieras. Sí. Bueno, lo cierto. ¿Ya? Venga. Lo cierto, tu tiempo está corriendo. Lo cierto, Rodrigo, es que no conoces los libros apócrifos. Te he hecho una pregunta directa, has contestado muy bien con el tema de por qué echaron a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, tú tenías que haber contestado otra respuesta. ¿Por qué? Porque tenéis una añadidura en el libro de Daniel, donde Daniel fue echado al foso de los leones por matar a un dragón vivo. No sé si será el dragón de Juego de Tronos, no lo sé, pero mató a un dragón vivo. Por lo tanto, tenías que haber dicho que hubo 2 ocasiones. Una, la que has contestado de manera perfecta, y la segunda por matar a un dragón vivo. ¿Te das cuenta de que no conocías los libros apócrifos? Luego, la segunda pregunta, con relación al concilio de Nicea, según Marcelino de Ancira, se basaron en los escritos de Valentín el Gnóstico, donde hablaba de las 3 naturalezas de Dios. De ahí sí se basaron, no de la Biblia, no del Logos. Eso no significa que no supieran cuáles eran los libros. Simplemente estamos hablando de personas que se habían alejado totalmente de la verdad bíblica y se fueron a buscar palabra muerta cuando tenían en su poder la palabra viva de Dios. Bueno, con relación al jardín de Edén, bueno, la verdad es que la Biblia lo explica, porque es por culpa de un solo hombre. Al final, Eva fue engañada, fue vilmente engañada. Sin embargo, Adán comió de manera voluntaria. Bueno, el apóstol Pablo lo explica. Daría igual, el apóstol Pablo dice, por culpa de un hombre. Resulta que el libro apócrifo lo explica de otra manera. Bueno, la verdad es que aquí hemos tenido 2 posturas, Rodrigo. Mira, la tuya es, yo creo que esto es palabra de Dios porque me lo ha dicho un papa de Roma. ¿Vale? Es así y te respeto. Sin embargo, los papas de Roma, por ejemplo, llegó un momento en la historia que decían que las brujas no volaban. Sin embargo, llegó un momento que cuando Henry Kramer escribió El martillo de brujas, con bula papal dijeron que sí, que las brujas volaban con escoba. Incluso, pues bueno, vemos cómo los bosques se llenaron de penes porque se los quitaban las brujas y los dejaban en los árboles. Resulta que un papa de Roma le dijo a Galileo Galilei que era el sol el que giraba alrededor de la Tierra. Resulta que el mismo papa le dijo a Giordano Bruno que no había más planetas. Y Giordano Bruno lo quemaron, ¿eh? Resulta que los papas de Roma han cogido
y han dicho muchas cosas que luego no han sido verdad. Entonces, al final, tu postura es: creo a un humano, me diga lo que me diga. Sin embargo, mi postura es otra. La Biblia, que es la palabra de Dios, aunque tú digas que la palabra de Dios no es la Biblia, lógicamente los apóstoles, cuando transmitían la tradición oral, es la que fue escrita de manera perfecta, lógicamente. Al final, ¿qué es lo que pasó? Eso es palabra de Dios y es palabra viva. La palabra de Dios está viva y es enérgica, energes, ejerce poder, tiene vida por sí misma porque está conectada al que hizo la Biblia, y en este caso fue Dios. Yo muchas veces escucho en debates de estos que la Biblia no cayó del cielo, que sí cayó del cielo, que nos la dio Dios. Y en el primer siglo, como te he estado mostrando, cuando se le dieron los dones, uno de esos dones era poder identificar lo verdadero de lo falso. Lógicamente tenían que saber qué libros eran verdaderos o no, indispensablemente de quién lo formaran, lo tenían que saber. Tú imagínate que Jesucristo hablaba de las Escrituras, pero que no supieran qué eran las Escrituras. Nadie se lo preguntó jamás. Lógicamente, sí. Hemos visto con la historia como en el segundo siglo conocían las Escrituras. Incluso pillaron a algunos haciendo cartas falsas, como por ejemplo Hechos de Pablo, donde decían que las mujeres no podían casarse y que se divorciaran para no tener relaciones sexuales. Lógicamente, como sabían cuáles eran, cogieron y quitaban a estas personas, ¿no? Jamás pudieron vencer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es palabra muerta. No tuvisteis que venir 4 siglos después o 300 años o lo que sea para decir que vamos a dar vida. No, eso jamás ocurrió. La palabra de Dios es viva y yo, en lo personal, creo en la palabra de Dios porque es viva y ejerce poder. Y se ve claramente. Si el catolicismo hubiera podido, hubiera quitado el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla del reinado milenario. La carta de los hebreos, por ejemplo, en Hebreos 2:5, que nos dice la futura tierra habitada que iban predicando. Tampoco les interesaba ese libro. Santiago, por ejemplo, a los gnósticos no les interesaba. ¿Por qué? Porque hablaba de que la fe sin obras está muerta. ¿Qué decían los gnósticos? Que ellos, mediante un conocimiento especial, eran siempre salvos, ¿no? El salvo, una vez salvos, siempre salvos. Sin embargo, no pudieron con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por eso mismo, porque viene de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, no necesitamos a personas que se han equivocado bastante a lo largo de la historia para que nos digan qué es o qué no es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está en lo alto, sobresale. ¿Me has dicho algo? Tiempo. Muy bien, exacto. Ya tienes tus 5 minutos. Vamos, por favor, con los 5 minutos de Rodrigo. Rodrigo, cuando gustes, inicias y yo cuento tu tiempo. Ok, empezamos ya. Primero que todo, bueno, aquí ustedes escucharon que los escritos de Watchtower no son infalibles, cosa que es peligrosa, porque entonces ¿cómo vamos a creer en lo que ellos nos enseñan? Ahora, nos habla del apócrifo de Daniel. Bueno, yo le cuento que esta parte del apócrifo de Daniel sobre Bel y el dragón, si los conozco, no están en la Biblia católica. Es considerado por nosotros los católicos como apócrifo. Sin embargo, sí están en las Biblias protestantes del cántaro y del oso, las historias de Bel y el dragón. Entonces, a nosotros no nos eche la culpa porque en nuestras Biblias no está esa historia porque sí la consideramos apócrifo. El que no conoce la Biblia católica es otro. Por otro lado, el concilio sí se basó en el Logos, no en la opinión de un gnóstico, y eso está probado y está afirmado por la historia. Por otro lado, tenemos que dice que al final yo creo lo que dice un papa, pero que un papa dijo que las brujas volaban, otro que el Galileo y el Sol y sobre Giordano Bruno. Bueno, primero que todo, yo les recuerdo que estas cosas no son doctrinales, son científicas y no es competencia de ellos y en eso sí se pueden equivocar. En cambio, en lo doctrinal no ha habido ningún problema con ningún papa. Giordano Bruno fue quemado porque él dijo que había otros sistemas solares con seres vivos, con otros dioses y otro tipo de cosas, y eso era una herejía. Ahora, en cambio, lo que dijeron los papas era sobre la ciencia, no sobre la doctrina. En cambio, los testigos de Jehová hablaron de la venida de Cristo en 1945, que no sucedió. Luego en 1975 también dijeron del fin del mundo, tampoco sucedió. Estamos hablando de doctrina.
Al comienzo estaban permitidas las Te transfusiones, está luego saliendo las del tema, prohibieron. ¿eh? Ese no es el tema. Tú tocaste el tema de las doctrinas, yo también lo toco. Primero aceptaron las transfusiones, luego las prohibieron, luego otra vez las aceptaron y luego las prohibieron al final. Por otro lado, también la cruz. El fundador de ustedes utilizaba la cruz y creía en la cruz como un madero, y ahora ustedes dicen que no, que es una estaca. Utilizan una Rodrigo, Biblia hecha por un espiritista. conclusión es del tema, Rodrigo. Es que Sí, te está saliendo mucho del tema. La conclusión es yo del estoy, tema de lo que hablamos del canon. pero entonces, ¿por qué cuando él se fue a estos temas del Papa, tú no No, le dijiste lo él te está mismo? hablando de un canon de algo que no Sí, está en la claro, Biblia y pero él algo que sí. Yo habló vi que en la de que conclusión las él habló brujas fue del canon. volaban, de Giordano Bruno, de Galileo. ¿Eso qué tiene que ver con el canon? Discúlpame. Pues eso está fuera del canon. O sea, estamos hablando de Ah, lo pues que está por fuera del canon dentro perfecto. del canon. Entonces, cuando él Bueno, se salió del tema, tú no dijiste nada. Pero ahora no, que yo Pero estoy es es que que espérame, yo diciéndoles no cuáles creo son los hombres. He errores dicho que yo creo a doctrinales Dios. por Bueno, venga, eso, acaba ya, por entonces, favor. listo. termina. Ahí quedan evidencia. Yo congelé Listo. tu tiempo, ¿no? Yo lo Ok, congelé, vuelvo y lo listo. inicio, listo, sale. Ok, listo. Por otro lado, vimos cómo él no pudo refutar a su propia página de internet donde dice que el canon judío fue definido en el siglo V después de Cristo. Y le trató de dar vueltas y dijo, pero es que la página católica no mostró nada. Lo que mostró fue que el Concilio de Trento dogmatizó el canon pues ante las herejías de Lutero, pero no mostró nada más allá. Sin embargo, no pudo refutar a sus propios eruditos testigos de Jehová, que dicen que el canon judío fue establecido en el siglo V después de Cristo. Por otro lado, dice, bueno, que para él la Biblia es la palabra de Dios y se aferra a que los judíos fueron los que se les dio los oráculos, pero para los judíos, los que recibieron los oráculos, lo único inspirado para ellos son la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como Pentateuco. Ni los profetas ni los escritos son considerados como inspirados. Entonces ahí tenemos un problema. Y peor aún porque los judíos no consideran el Nuevo Testamento como inspirado por Dios. Entonces, si él se agarra a la definición de los judíos para establecer el canon, pues tiene que dejar solo 5 libros en su Biblia, nada más. Por otro lado, pues eh, él había hablado de varias citas donde revisaban las escrituras, claro, porque en la época de Jesús no existía la Biblia completa, ni siquiera en la de Pablo. Los de Berea, ¿qué fue lo que consultaron? Escrituras del Antiguo Testamento, escrituras de algunos profetas, que eran consideradas pues dentro del canon griego, y la Septuaginta, que era el que circulaba en esa época. Por último, entonces vimos que los padres de la iglesia muestran que jamás hubo un canon de 66 libros, ¿sí? Hubo discusiones, algunos aceptaban unos libros, otros no, pero al final, ¿cuándo se estableció? Cuando surgió esta Biblia, la Biblia Vulgata Latina en el siglo IV. Ahora, él me Tiempo, menciona, termino con esto, él dale, menciona termina la tres, idea. él menciona 3 Biblias, Cántaro, la glosa y la de Wycliffe, pero resulta que él mismo tiene que reconocer que esas Biblias no tenían 66 libros, sino tenían 73 y algunas hasta más. Por lo tanto, quedó refutado. Muchas gracias. Tiempo. Ok, ya tenemos, ya el debate terminó. Ahora un minuto, por favor, para despedirte, Samuel. Tienes un minuto. Bueno, pues nada, muchas gracias a Rodrigo por dedicarnos este tiempo. Ha sido un placer de poder tener este debate con él. Es una persona preparada, es una persona que le veo que dedica su tiempo también al estudio. Y bueno, pues agradecer a todas las personas que han estado aquí y simplemente pues que cada persona pues vea los argumentos y que en conciencia pues decida qué es lo correcto y lo incorrecto. Así que pues hasta aquí mi tiempo de despedida. Un saludo para todos. Ok. Listo, Rodrigo, tienes un minuto para despedirte. Ok. Bueno, muchas gracias a Samuel por haberme invitado a debatir este tema, a Carlos Patiño por su moderación, a mis administradores del chat por estar atentos, eh, vigilando y pues como digamos poniendo orden en el chat, a todos los que estuvieron conectados a esta hora y los que verán el debate después, por favor les pido
que le den like al video para que YouTube comparta más este tipo de contenidos y compartan también este video porque compartiendo también están evangelizando. Muchas gracias y que viva Cristo. Bueno, hasta pronto. Bueno, hasta luego. Bendiciones para todos.